Capítulo 8 y 9. El capítulo nos hace una introducción a un tema que vemos desde un punto de vista fantástico y cineasta. Son las brujas. Por medio de diferentes narraciones se muestra cómo la sociedad ve a este grupo. En el transcurrir del texto se encuentra que su benevolencia y adoración es para el diablo. Enseñaba aún cómo se podían reconocer y hacer que hablaran sobre su pacto con él. En ello se ve sumergido el tema de la magia y en ciertas mujeres al usar las plantas como un medio medicinal se les definía como brujas, también por tener conocimientos o por el simple hecho de ser feas. Desde ahí parte un punto importante, y era que si la mujer de la Edad Media poseía conocimientos o conceptos superiores al de un hombre, o si su belleza no era concorde al concepto de lo bello, se le daba el término de bruja. Aún las mujeres no tenían estudio porque su labor era cuidar de su hogar. Pocas de ellas tenían lugares de privilegio y según su aristocracia podían recibir algo de conocimiento, como en el caso de Hipatía de Alejandría. Sus conocimientos para ese momento no fueron relevantes sino hasta tiempos después. Ella fue acusada de bruja y asimismo fue asesinada, porque la gente no sabía separar entre el conocimiento y el género. Para las personas todo tenía un orden. La mujer tenía un molde al cual se debía acoplar, el hogar, o un canon de belleza establecido por la sociedad y nada más. Si no era así, se le llamaba bruja. Claro, ahora en la actualidad las brujas se conocen por medio de libros y el mundo cinematográfico. Se les conoce como aquellas que tienen poderes y que tienen ayuda del diablo para manipular, encantar y dominar la voluntad, seres temibles y aborrecibles, o en otros casos astutas y lógicas. El texto nos lleva a entender que esto no sucedía en la Edad Media. Las medidas que se tomaban contra las mujeres que eran llamadas brujas era la muerte de la manera más sádica y cruel para humillar y dar un ejemplo para que no se siguiera esa práctica. Y desde condenar, denigrar y humillar no solo con el término, sino con las acciones que se tomaba para poder hacer uso de algo que está internamente en el hombre, es la crueldad y sadismo, dos términos que hablan sobre el acto de poder satisfacer deseos oscuros. La justificación que se le daba en la antigüedad era que el actuar de una persona de manera sádica contra otra era porque el diablo estaba en ella, mas no por la raíz del hombre y su deseo de suplir un placer por ver el sufrimiento de otros. Pero ese ello que hay en la persona que desea satisfacer sus propios deseos lo cubrían al decir que era una persona endemoniada. Si hablamos ahora de satisfacer los deseos del hombre que van en contra de la integridad del otro, se conoce que hay un ente regulador llamado justicia, que determina el castigo del crimen, pero en realidad no es solo castigar el criminal, con una condena que la mayoría de casos es absurda porque en muchas ocasiones la persona recibe beneficios por buena conducta. Ese es el punto que refiere el texto, que la crueldad hace que la persona deje de ver a los individuos como personas, donde empieza a ver a los demás como el medio para satisfacer sus deseos sin importar si traiga dolor, aflicción o muerte. Es donde sale el cuestionar qué tipo de pensamiento moral y ético se cultiva a diario como sociedad, cultura, género, territorio y cómo éste se establece. ¿Por qué se cumple la ley si alguien me ve, si ve mi conducta? Pero ¿qué sucede al momento que viene una oportunidad para sacar provecho y esto me da placer? Es ahí donde se ve el reflejo de la crueldad, de poner el ello sobre lo que es correcto, si es que se tiene una definición de la palabra, porque el término se construye según lo que se vive y se forma al crecer, aunque siempre se hacen cosas que directa o indirectamente pueden lastimar a los demás. Este hecho se da porque uno siempre desea tener el beneficio. Claro, esto conlleva en algunos casos que otros no lo tengan y salgan lastimados. Si lo vemos en relación del gabacho africano, el hombre tiene en su territorio el poder de decidir y designar lo que es la vida de una mujer. Esto determina que la mujer debe verse voluptuosa para generar satisfacción y cumplir con un parámetro social impuesto por el hombre. Este parámetro lo menciona el libro hablando sobre la fisionómica y es el estudio de los rasgos. Para Mauritania, la práctica del gavage de comer forzosamente para engordar es necesaria para que las mujeres puedan casarse, tener una buena vida y honrar a la familia. Es decir, que el rasgo que los hombres ven en una mujer es si es obesa o voluptuosa. Pero esta necesidad no le aporta a la mujer nada, lo que hace es ponerla en una obligación innecesaria, porque se piensa en suplir la necesidad de un hombre
Y no solo para casarse, sino como se ve aún ante la sociedad. El hecho de que alguien allá esté flaco enmarca pobreza, escasez y aún esclavitud. Tenemos como rasgos aún aspectos físicos que también embarcan un tema social y marital. Claro, en este caso las personas delgadas se consideran feas, pero no solo se les da un término físico, sino también un término económico, como pobre, y en realidad la fealdad cambia según su contexto que se esté hablando. Para la cultura occidental, el estar gordo es una señal de fealdad y preocupación en cuanto a temas de salud. En cambio, estar delgado, esbelto, es el atractivo que se le ve a una persona. Pero en la cultura oriental la fealdad se determina según la región y el poder que tiene el hombre para determinar qué es lo bello y en qué parámetros físicos se mide. El gabash es una postura firme y cruel para la mujer, el hecho de comer de manera exagerada no por ella misma, sino para ser aceptada en su entorno. Es tan desagradable y doloroso esta práctica. La mujer se entrena para esta técnica y ya cuando está en el peso que es propio para casarse, no gana, al contrario, pierde sus sueños, su derecho de elegir en su propia vida. Debe seguir la norma que su marido establezca para ella. Es una práctica que se ve sin fundamentos. Eso lo menciono porque a mí no se me obliga a practicar este acto, pero en realidad en el caso de ella ya es una imposición social. Ahí está el concepto de la fealdad, el hecho de poner parámetros para determinar lo bello. Nace la crueldad, el sadismo y sobre todo el satisfacer el deseo que pasa sobre las personas, desde su condición física hasta su estado mental.